Amós 7. Me ha mostrado Yahweh Adonai. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Las cosechas del rey, las menciona aquí. El último viene como rey, Yahushua vino como sacerdote. Yahushua vino a sembrar, el último a cosechar. Entonces las cosechas del rey son el fin de los tiempos. Criaba langostas. Vemos que la quinta trompeta es un ejército como langostas, que pican como escorpiones, que tienen colas como serpientes y otro montón de características muy particulares. Entonces, criaba langostas, como criando el ejército, criando los demonios a través de toda la historia, alistándolos para el momento en el que van a ser sueltos para castigar a todo el mundo en la tierra. Quinta trompeta, cuando sale Abadón. Así me ha mostrado Yahweh Adonai, aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, o sea, fin de los tiempos, cuando se da la lluvia tardía. Y he aquí que era el heno tardío después de las siegas del rey. Como se dan las cosechas del rey y después viene el heno tardío. El heno se quema con el fuego. Entonces, como diciendo, primero se da la cosecha y después viene el fuego de las plagas postreras. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Adonai, Yahweh, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Yahweh de esto. No será, dijo Yahweh. Se arrepintió, ¿verdad? Está escrito, ¿verdad? Esa palabra no deberían usarla en estos contextos porque está escrito que Yahweh no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Entonces, ¿cómo dice que Yahweh se arrepintió? Es diferente, es otra palabra en hebreo y el punto en lo que respecta, si lo queremos ver como arrepintió, es porque como el hombre sí se arrepiente, entonces para que el hombre pueda entender cuando lee esto, según lo que el hombre siente, porque Yahweh dejó de hacer lo que estaba haciendo. Básicamente es, le pesó. Básicamente es, vio que se arrepintieron, vio que estaban sufriendo, entonces dijo, voy a detenerme hasta aquí. Pero no quiere decir que haya hecho algo y después dijo que debía ser diferente. O que se equivocó, eso no pasa. Desistió Yahweh de esto, no será, dijo Yahweh. Vamos a ver aquí en hebreo, dice, declaró Yahweh. Ah, no, vea, mejor todavía. Niham, viene de Noach, que quiere decir reposó. Entonces, nada que ver con arrepentimiento. Ven qué molesto, se supone que esta traducción arregla esas cosas, pero bueno. Nada que ver con arrepentimiento, pero lo pone por alguna razón. Lo que quiere decir es reposó o descansó de lo que estaba haciendo. Y curioso que utilice el verbo Noach, puesto que Yahweh dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noach. Entonces, después de estar haciendo, va a reposar como Noach. Entonces, Niham Yahweh al Sot. Reposó Yahweh sobre esto. No será, dice Yahweh. O no será más, se podría decir. Entonces, no será, dijo Yahweh. Verso 4. Yahweh Adonai me mostró así. He aquí, Yahweh Adonai llamaba para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo. Y consumió una parte del territorio. Llamaba para juzgar con fuego, consumió gran abismo y gran parte del territorio. Como una tercera parte. Como en el segundo hay. Como en las trompetas. Que se juzga una tercera parte del río, de mar, de plantas, etcétera. De luces en el cielo. Por la tercera parte de los ángeles que cayó con Lucifer. Yahweh Adonai me mostró así aquí. Yahweh Adonai llamaba para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo. Y consumió una parte del territorio. Y dije, Adonai, Yahweh, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Desistió Yahweh de esto. No será esto tampoco, dijo Yahweh Adonai. Me enseñó así. He aquí, Adonai estaba sobre un muro hecho a plomo. Y en su mano una plomada de albañil. Vean cómo en lo anterior es como si estuviera haciendo las plagas, por ejemplo. Que empieza una plaga, ya cuando va por la tercera parte de destrucción,
Amós le dice, ya, por favor. Entonces Yahweh desiste. Pero empieza otra plaga. Y Amós le dice, ya, por favor. Yahweh desiste. ¿Sí me explico? Como si fuera los dolores de la mujer que está en parto en Apocalipsis. Que son esas plagas. Y como cuando Moshe anunciaba una plaga, el faraón le decía, por favor, ore para que se detenga. Moshe oraba y se detenía. Similar aquí, ¿verdad? Como si fuera eso mismo que está pasando. Siendo Amós como Moshe. Desistió Yahweh de esto, no será esto tampoco, dijo Yahweh a Adonai. Me enseñó así, he aquí, Adonai estaba sobre un muro hecho a plomo. Y en su mano una plomada de albañil. Eso es Mashiach. Vemos a Mashiach muchas veces con plomada de albañil en los profetas, o que lo ven similar. Y Yahweh entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y Adonai dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel. No lo toleraré más. No lo toleraré más. Ya está cansado de la apostasía. Diamante, en vez de plomada de albañil. Diamante, eso es muy particular porque recuerdan que les he dicho que Moshe al parecer, cuando iban saliendo de Egipto, Moshe mandó a todo el mundo a tomar el oro de los egipcios y él se fue a tomar los huesos de Yosef. Por eso todo el mundo tenía plata, menos Moshe. Entonces cuando salieron en el desierto, cuando Moshe tuvo que escribir las segundas tablas, Yahweh le mostró un lugar donde había diamante para que agarrara diamante para escribir las segundas tablas. Y Yahweh le permitió a Moshe quedarse todos los diamantes. Entonces fue ahí donde Yahweh le dio la parte a Moshe de riqueza que le faltaba. Entonces Moshe está conectado con el diamante. Y con el diamante escribió la Torá, representada por las dos tablas. Y Yahweh dijo que Jeremías tendría la frente más dura que el diamante. Porque aunque Israel era duro de servir, si tenían la frente dura, que no hacían la voluntad de Yahweh, dijo Yahweh que le haría la frente más dura que el diamante a Jeremías para que pudiera quebrarle la frente a los tercos del pueblo. Entonces el último es terco según la verdad. O sea, cabeza dura, pero según lo que Yahweh le ha enseñado. Para que pueda romper lo testarudo del pueblo. Entonces curioso que aquí mencione el diamante, porque como dije era Mashiach. Está hablando del último que viene como diamante a quebrar las frentes, a romper doctrinas, a confirmar la ley o el pacto. ¿Estamos? Yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Yitzhak serán destruidos, los lugares apartados de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Vean qué curioso, al igual que Yahweh no acostumbra mencionar a Yosef, como lo ha venido haciendo en los últimos dos capítulos para referirse al último descendiente de Yosef, Yahweh no acostumbra referirse a Yitzhak, siempre es a Jacob. ¿Sí me explico? No, o sea, comúnmente en vez de referirse a Yosef se refiere a Yahudá. Yahudá se alusiona al primero, principalmente Yosef al último. Y comúnmente en vez de referirse a Yitzhak se refiere a Jacob, ¿verdad? Entonces aquí menciona a Yitzhak, como sabemos Yitzhak representa a Yahushua el primero. Los lugares altos de Yitzhak, así como en ese tiempo, por ejemplo, el lugar donde estuvieron por sacrificar a Yitzhak, lo hicieron un lugar apartado de todo lo demás. Hoy en día los templos católicos o cristianos serían lugares altos de Yitzhak, porque se supone que creen en Mashiach, quien fue sacrificado por nuestros pecados, pero no tienen al verdadero Mesías, no tienen la verdadera doctrina, entonces son simplemente lugares altos para idolatría. ¿Sí me explico? Y de Yitzhak, ¿por qué? Porque hacen reír a Yahweh. Yitzhak quiere decir risa. Y Yahweh dijo que él se reirá, se burlará de todos los ídolos y de los que los idolatran. Entonces, los ídolos de Jesús hacen que Yahweh se burle, o se ría al menos, si no lo quieren ver tan negativo. Los lugares altos de Yitzhak serán destruidos, los templos, los altares de la apostasía, y los templos de Israel serán asolados. La abominación desoladora va a pasar por todos los templos de cristianos y católicos. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam.
Me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Aquí, los lugares altos de Isaac, dice aquí, eran lugares de culto levantados en las colinas donde los cananeos habían adorado a Baal, o sea, al Señor. O sea, los lugares altos de Isaac son los lugares del Señor, confirmando lo que decía ahora, lugares de Jesús. Dice, desde antes de la llegada de los israelitas. Después dice, los lugares apartados de Israel, de un modo especial, los santuarios del reino en Betel. Como él decía ahora, la casa del poderoso de este mundo. Entonces, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Se trata de Jeroboam II, rey de Israel, en cuyo largo y brillante reinado Israel alcanzó la cima de su expansión territorial y de su prosperidad económica, ¿verdad? Como la iglesia cristiana, la prosperidad. Amós pondrá al descubierto el lado negativo de aquella época ostentosa, el lujo desmesurado y el excesivo afán de lucro, la falta de religiosidad y el absoluto desprecio por la justicia. ¿Verdad? Como la iglesia de la Odisea, como la iglesia de la prosperidad de hoy en día cristiana. Representado por la casa de Jeroboam. Con espada sobre la casa de Jeroboam, Yahushua le dijo a las iglesias, no sea que venga y pelee contra ellas con la espada de mi boca. Contra las iglesias de Jeroboam. No las de Yosef. Ahí no dijo Yosef, dijo Jeroboam. Jeroboam, que sería Yarabam. La gente contenderá. La gente contenderá. Entonces es la gente que contenderá contra los dos testigos. Eso representa a Jeroboam. Los que dicen ser creyentes, pero van a contender contra el testigo como Moshe. Dice, entonces, el Cohen Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Eso quiere decir, en ese momento donde Amós estaba hablando, estaba Jeroboam vivo todavía. Entonces, aquí se estaba dando, como ya hemos hablado, una profecía que ya se dio históricamente, en ese tiempo, pero que se va a dar otra vez con lo que hemos venido interpretando, como la falsa doctrina. Entonces el Cohen Amasías de Betel, ¿verdad? De Betel, ha venido hablando negativamente de Betel, como la casa del poderoso de este mundo. Entonces como que Amasías era un sacerdote, pero un fariseo, sacerdote de Lucifer, no un sacerdote de Yahweh, porque era un sacerdote de Betel, no un sacerdote de Jerusalén. ¿Me explico? Yahweh es poderoso, quiere decir Amasías. Amatzia, es de Amoz, ya. Entonces el Cohen Amatzia, Yahweh es poderoso, de Betel, de la casa del poderoso, envió a decir a Jeroboam, el pueblo contenderá, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Es entonces como, qué curioso, Amatzia, ¿se acuerdan que Azazel era Azael? Antes se llamaba Azael, que quiere decir la fuerza del poderoso. Amatzia es el poder de Yah, muy similar. Azael se convirtió en Azazel, porque se cortó el poder que Yahweh le había dado. Entonces pone una espada, que es la Zain. Entonces como si Azazel fuera de sapo a donde Lucifer y le dijera, el testigo como Moshe está predicando unas cosas que la tierra entera no las va a poder soportar, dando a entender que la tierra entera va a ser destruida por las profecías de los dos testigos. Entonces Lucifer y Azazel, como Jeroboam y Amasías, se vuelven en contra de Amós. Entonces dice el Cohen Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, y Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Yahudá, y come allí tu lejem, y profetiza allá. Vean qué molesto. Lo que hemos visto, en el fin de los tiempos le dirán al profeta, no profetice, calle. Entonces Amatzia dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Yahudá y come allá tu lejem y profetiza allá. Aquí no lo queremos. José, José es vidente. Y no profetices más en Betel, porque es Migdash del rey y capital del reino. Vidente, vete, huye a tierra de Yahudá, come allá tu lejem y profetiza allá. Pero no profetices más en Betel,
porque es lugar apartado del rey, capital del reino, confirmando lo que les decía. Entonces en Betel estaba el palacio del rey Jeroboam. O sea, Betel, que quiere decir casa del poderoso, y Jeroboam representaría a Lucifer, el poderoso de este mundo. Por eso era el palacio, o como dice aquí, Mikdash. Y si dice Mikdash en hebreo sería todavía más particular porque Mikdash era el nombre que se le daba al templo. Mikdash Melech, el Mikdash del rey. Como si en Betel estaba el templo del poderoso de este mundo, siendo Jeroboam una representación de Lucifer. Por eso el que contiende con la gente, el acusador. Estamos, como todo se conecta. Y no profetices más en Betel, porque es Mikdash del rey, capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amaziah: no soy Naví, ni soy hijo de Naví, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. ¿No les suena familiar esto? ¿Se acuerdan Zacarías? Que en Zacarías aparece, vamos a Zacarías, capítulo 13, dice el verso 5, cuando habla del último, que viene y le van a decir si es profeta, y él rechaza hacerlo, siendo la segunda venida. Dice el 4, sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Cada cual dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y si alguien le pregunta: ¿qué heridas son estas en tus manos?, él responderá: las recibí en casa de mis amigos. En la segunda venida, como si pudieran reconocer que fue el que murió en la primera, porque le traspasaron sus manos para colgarlo. Las recibí en casa de mis amigos, porque lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estamos viendo aquí a Amós como si fuera el testigo como Moshe. Está en Betel y le dicen: váyase porque lo van a matar. Conectándolo con lo que he venido hablando, que a los dos testigos los matan en un Betel, espiritual o físico, habrá que ver. Entonces dice, respondió Amós y dijo a Amaziah: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Como si estuviera diciendo esto de Zacarías: no soy profeta, simplemente trabajo la tierra. ¿Estamos? Y como Elishua, que era boyero. Y respondió Amós y dijo a Amaziah: no soy Naví, yo, y no soy hijo de Naví, yo, porque Boqueir, porque vaquero, o sea, de vacar. Boquer es el sustantivo, ya el hombre que hace, el que cuida de las vacar. Y vacar es básicamente el ganado. Entonces puede ser ganadero o vaquero, cualquiera de las dos. Solo que vaquero uno ya se lo imagina como... Entonces, y qué curioso que en hebreo suene tan similar, ¿verdad? Boquer. Porque Boquer soy yo. Y voléis shikmim, del sicómoro ese que aparece ahí. Entonces, tiene vacas, o sea, tiene ganado y también árboles frutales. Que sería como el último que dice: no, no soy profeta, pero tiene a los muchos, que son como vacas, y a los pocos, que son frutos. Entonces respondió Amós y dijo a Amaziah: no soy Naví, ni soy hijo de Naví, sino que soy ganadero y recojo higos silvestres o de sicómoro. Y Yahweh me tomó de detrás del ganado. Recuerdan que por si algo también los higos o la higuera representa a Yahudá. Entonces eso se conecta o confirma que son los pocos. Ahora pues, Yahweh me tomó de detrás del ganado. ¿A quién tomó Yahweh de la misma forma? A David. ¿Recuerdan? Las mismas palabras se utilizan con David. Entonces vemos que Amós es como el renuevo de David. Representa al último, el testigo como Moshe. Y me tomó Yahweh de atrás o de lo último. Me ajarei. ¿Recuerdan? El ajar. Me tomó Yahweh de lo último. Me ajarei Hatzón. En realidad aquí dice idéntico a David. Porque aunque antes dice: tengo mis vacas y tengo mis higos, dice: Yahweh me tomó detrás del redil de ovejas. No dice del ganado. ¿Sí me estoy explicando? En hebreo dice del redil, de las ovejas. Hatzón. Entonces, es exactamente lo mismo que dijo con David. Yahweh tomó a David de detrás del redil, o del final del redil, de lo último del redil,
Por un final de la congregación vino el último, el testigo como Moshe, renuevo, para convertirse en el líder de. Entonces, aunque dice Yahweh, aunque dice que él no es profeta, pero que tiene vacas como los muchos e higos como los pocos, después dice Yahweh me tomó de lo último o del final del redil, mostrando que él es uno de los que son ovejas, como los 144,000, siendo el líder, que es como David, el renuevo de David. Y vean cómo dice, y Yahweh me tomó detrás de las ovejas y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Entonces él es humilde y dice, no, yo no soy profeta. Pero tal vez como todos los profetas andaban hablando pura basura, Yahweh vino y me sacó del fondo de mi trabajo, del redil, y dijo, venga y déles palabra. Lo mismo sucede, como sucedió con David, con el último. Y Yahweh me tomó detrás de las ovejas y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Ahora pues, oye palabra de Yahweh. Qué rico, cómo me gusta esto. Entonces llega Amaziah y le dice a Amós, váyase aquí, deje profetizar. Profeta, evidente. Y él le dice, yo no soy profeta. Pero algo sí es cierto, que Yahweh mandó a profetizar. Pero bueno, repito, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con el hecho de que todos los profetas estaban haciendo lo malo, entonces Yahweh sacó a alguien que no se esperaba que fuera profeta, ese es el punto. Por eso él dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Nadie esperaba que fuera profeta. ¿Por qué? Porque el último viene como ladrón en la noche. Entonces dice, pero me envió a profetizar. Entonces ahora, por ese Amaziah atreverse a echarlo, ahora Amós se levanta y le profetiza a él, como el último profetizándole a Azazel, por ir con el chisme a Lucifer. ¿Sí me explico? Ahora pues oye palabra de Yahweh, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Yitzhak. Una vez más, Yitzhak, cosa que no sucede. Aquí está hablando de los que creen en Mashiach, porque Yitzhak fue representado por Yitzhak representa a Mashiach y a Yahushua. Por eso Yitzhak fue a punto de ser sacrificado por su padre. Ahora pues oye palabra de Yahweh. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Yitzhak. Por tanto, así ha dicho Yahweh, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Usted se imagina qué duro. Y esto es juicio justo. Es lo que sucedió por él hacer lo que hizo Amaziah. Por él estar funcionando como el falso profeta, su iglesia, los que le sigan, serían una ramera, la gran ramera de Babilonia. Por eso Amaziah en este caso fue a donde el rey, como el falso profeta, va con palabra a donde la bestia, el líder mundial. Entonces, las dos bestias, líder mundial y falso profeta, como Jeroboam y Amaziah, o Amasías. ¿Está claro? Entonces, Amasías le dice al testigo como Moshe, deje profetizar. El testigo como Moshe le dice, no. Pero por eso su esposa, su iglesia, va a ser la ramera. ¿Está claro? Por tanto, así ha dicho Yahweh, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, como los muchos. Y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra impura. Y Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Punto. Estamos, dice Celio. Esas señales en las manos que dice Zacarías, ¿qué podrían representar espiritualmente? ¿Podríamos conectarlas con acciones? Sí, es una buena pregunta. En sí, son marcas espirituales en el sentido porque no va a venir con las mismas marcas en la segunda venida. Entonces, es espiritual en el sentido de que van a notar algo en la persona con respecto a la primera venida y le van a preguntar y él va a decir no. En otro aspecto, marcas en las manos podría estar conectado en el hecho de que viene con heridas en el sentido de su fallo, como el último, como hijo pródigo. Sí, no, como le digo, son marcas, por decirlo así, en su doctrina, que muestran que él es el que fue colgado hace 2000 años. Marcas en lo que hace, señales a través de sus obras, etc. Jacob quiere decir suplantador. El suplantador traerá una carga. Curiosamente ahora hablábamos, ¿verdad? De la carga que llevó. El suplantador traerá una carga y reinará como Elohim, quien se ríe, ya que él reinará como Elohim, o ya que él vencerá.
¿verdad? Ya que él sale venciendo y para vencer. Entonces, el suplantador que viene con una carga reinará como Elohim y se reirá cuando venza a las naciones contra las que contiende, como en la guerra de Armagedón. Ya que Yahweh es poderoso, en la casa del poderoso la gente contenderá y Yahweh prevalecerá, o Elohim prevalecerá. Quien viene con una carga, la gente contenderá contra Yahweh que es poderoso, y él será alabado cuando reine como Elohim y se ría de todos los ídolos. Estamos. Entonces, básicamente, que el último que viene a suplantar a Lucifer viene con una carga que es lo que tiene que hacer al morir y resucitar, y después de resucitar vencerá a todas las naciones en la guerra de Armagedón y se pondrá en el lugar en el que estaba Lucifer por la eternidad y ahí se reirá para siempre. Estamos.